Quizás la pregunta que más me han hecho antes y después de empezar a ejercer como abogado es si sería capaz de llevar la defensa de una persona si sea ciencia cierta que es culpable. O lo que es peor, si sería capaz de defender a una persona que ha cometido un delito como puede ser el asesinato. La mayor parte de las personas que me hacen este tipo de preguntas añaden a continuación que ellos serían incapaces de llevar la defensa de una persona si saben a ciencia cierta que es culpable. En el vídeo de hoy os quiero contestar a esta pregunta desde mi punto de vista personal y como abogado. Comenzamos. Antes de entrar en materia, me gustaría hacer dos puntualizaciones. La primera de ellas es que al igual que el cliente es libre de elegir a su abogado, el abogado de la misma manera puede rehusar a llevar la defensa de un cliente si, por ejemplo, existiese falta de confianza entre las partes o un conflicto moral a la hora de llevar la defensa de ese cliente. Y la segunda puntualización es que por el mero hecho de ser abogado no implica que a lo largo de tu trayectoria profesional vayas a llevar asuntos de naturaleza penal, ya que dentro del derecho existen distintas ramas y puedes dedicarte a una rama que no tenga que ver siquiera tangencialmente con el derecho penal. Dicho esto, y en lo que a mí corresponde, yo en el despacho llevo asuntos de diferente naturaleza, pero entre ellos llevo asuntos penales. Y ahora la pregunta obligada es: ¿me ha tocado alguna vez llevar a alguna persona que ha sido culpable o que ha sido reconocida con posterioridad como culpable? Pues sí, me ha tocado llevar a clientes que han sido condenados en sentencia como culpables y me ha tocado llevar a clientes que a priori han reconocido su culpabilidad. Antes de nada, os quiero comentar que yo en el despacho no he tenido la oportunidad de llevar la defensa de ningún cliente que haya sido acusado, por ejemplo, de asesinato. Sin embargo, sí que he sido acusación particular en temas de agresión sexual, como por ejemplo de violación. Dicho esto, ¿he tenido alguna vez algún conflicto moral a la hora de llevar la defensa de un cliente? Quizás cuando empecé a ejercer como abogado y motivada por mi forma tradicional de pensar en términos de bueno y malo, sí, pero esto, como os digo, venía motivado por esa forma tradicional de pensar y porque no era capaz de encauzar una defensa cuando mi cliente me reconocía que era culpable. A día de hoy he trascendido esa situación porque he entendido cuál es mi papel como abogado defensor y eso es lo que os quiero transmitir en este vídeo. Cuando un cliente viene a mi despacho porque ha sido acusado de un delito, yo no pienso en términos de culpabilidad. Mi papel como abogado no es decidir si esa persona es culpable o inocente. Mi papel va a ser poner voz a ese cliente en un juicio y velar porque tenga un juicio justo, que se respeten las garantías del procedimiento para esa persona. Ese derecho es un derecho constitucional, que es que todo el mundo tiene derecho a una defensa. Y mi papel, dicho de otra forma para que me entendáis, es que se respeten las reglas de juego, que tenga derecho a dar su punto de vista, a defenderse, a proponer la prueba que considere para poder defenderse. Esto no implica que un abogado defensor esté de acuerdo con la conducta de ese cliente, que esté justificando en modo alguno lo que ha hecho. Todos los abogados defensores estamos de acuerdo en que una persona que ha cometido un delito tiene que ser condenado en sentencia, pero para que se produzca esa condena se tienen que respetar las reglas de juego para ambas partes y ahí es donde entra en juego el papel fundamental de un abogado defensor. Quizás otro debate que se podría abrir paralelamente a este es si las reglas del juego son las correctas, si las leyes son justas y adecuadas a la realidad social en la que vivimos, ¿no? Pero para eso os quiero decir que el papel que jugamos abogados y jueces nos movemos dentro de un marco legal preestablecido y nosotros únicamente lo que hacemos es aplicar la ley. En el Parlamento es donde se hacen las leyes, nosotros los abogados intentamos aplicarlas favorablemente a nuestros clientes y los jueces a la hora de dictar una sentencia están en muchas de las ocasiones encorsetados, por no decir siempre encorsetados, por la ley. Dicho esto, espero que hayáis entendido el papel que tiene un abogado defensor, que dejéis de pensar en términos de escrúpulos acerca del abogado y cuál es nuestro papel a la hora de defender a un cliente, porque el término defender no implica justificar al cliente. Espero que os haya gustado este vídeo. Si tenéis algún tipo de pregunta al respecto, que me la pongáis en comentarios y como siempre os digo, un placer. Nos vemos en el próximo vídeo.